Casi siempre terminamos el 8 cortado de la misma forma, cambio de dirección y posición 5 del paso básico. Pero si querés ver algo diferente, quédate a ver este video porque aquí voy a mostrarte cómo pasar del 8 cortado a un medio giro. Seguime hasta el final. Siempre que hablamos del 8 cortado, nos referimos a una de las figuras más tradicionales del baile de tango que consiste en un cambio de dirección. Y siempre que hablamos de un medio giro, nos estamos refiriendo a un pivot de 180 grados para cambiar de frente. En otros videos sobre el 8 cortado expliqué por qué su nombre y cómo estudiarlo. Pero, ¿por qué el 8 cortado es una figura tan popular? Es difícil encontrar una sola respuesta, pero podría decirte que es una secuencia bastante sencilla de aprender, una secuencia que mantiene el ritmo en la pista y permite algunos juegos como los que te mostré en las paradas inusuales del 8 cortado en este mismo canal. Más aún, forma parte de una especie de lenguaje universal que usamos todos los que solemos bailar en las milongas. Sea en Buenos Aires, el resto de América, Europa, Inglaterra o Asia, todos aprendimos el 8 cortado. Realmente se me hace raro encontrar a alguien que baile en una milonga sin haber aplicado un solo 8 cortado. Y más raro aún es que se termine de otro modo que no sea a través de un cambio de dirección para llegar al cruce. Quiero decir, usualmente cuando realizamos esta figura, quienes conducimos solemos pasar de ver nuestra línea de baile a cambiar la dirección hacia la derecha para luego retomar el frente. Esto es lo que podemos ver en el 90% de los casos. Yo diría en el 92.7% de los casos, sin ir más lejos. Por eso en este video me pareció que podríamos salir de la rutina y combinar el 8 cortado con un medio giro a la derecha. Un giro sencillo de 180 grados que nos permitirá retomar la línea de baile y continuar nuestro camino. Si te parece que es una buena combinación o te gustaría que te explicara otra, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. En este video entonces vamos a ver cómo unir el 8 cortado con un medio giro. Será una clase fácil y rápida que iremos viendo paso a paso para que sigas avanzando en tu camino de tango. Como siempre, si quisieras ver alguna parte del ejercicio en particular, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo claro? ¡Empecemos ya! Ejercicio 1. 8 cortado a medio giro. Rol conductor. En esta primera parte practicaremos tanto el 8 cortado como el medio giro desde el rol conductor. Se trata de una secuencia sencilla que iremos afirmando para luego realizar el movimiento en pareja. Entremos a la clase. Comencemos con pies juntos en posición de abrazo. 1. Pie derecho atrás. 2. Pie izquierdo al costado. 3. Pie derecho adelante. 4. Contratiempo con cambio de dirección. Sacada con adorno. Pivot de 180 grados. Pies juntos y resolución 6, 7 y 8 del paso básico. Volvamos a verlo una vez más, teniendo presente la posición del torso. 1. Pie derecho atrás. 2. Arqueo de torso y pie izquierdo al costado. 3. Rotación del torso a la derecha con pie derecho adelante. 4. Contratiempo en contraposición con cambio de dirección. Sacada con adorno con rotación de torso. Pivot de 180 grados. Rotación de torso de derecha al frente con pies juntos. Y resolución 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo desde otro ángulo con más detalles. Al avanzar o retroceder, ubicamos el peso sobre el metatarso. Al realizar la sacada y el adorno, contactamos nuestras rodillas. Damos al pie derecho una intención de giro de 180 grados,
Rotamos luego el torso desde la derecha hacia la izquierda mientras juntamos los pies y concluimos con la resolución del paso básico. Ejercicio 2. 8 cortado a medio giro en pareja. Ahora comencemos por tomarnos de los brazos. Repitamos el movimiento manteniendo los torsos paralelos. Tras el cambio de dirección, realicemos la sacada y el adorno para comenzar el medio giro a la derecha. Rotemos el torso para favorecer el cruce y resolvamos 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo una vez más. Demos un paso al costado. Posición 3, contratiempo y cambio de dirección con sacada baja. Adorno y pivot de 180 grados. Posición 5 y resolución del paso básico. Una vez más, tomados de los brazos. Paso al costado. Tras la posición 3, contratiempo y rotación de torso con sacada para comenzar el medio giro de la mujer. De allí a posición 5 para finalizar en la resolución 6, 7 y 8 del paso básico. Prestemos atención en el rol de la mujer, que tras el contratiempo, ella comienza el medio giro con apertura, cruce atrás, apertura, cruce adelante y posición de pies cruzados para concluir en la resolución del paso básico. Como pudimos ver, la rotación del torso hacia la derecha es fundamental para indicar el comienzo del giro a la persona que baila con nosotros. Y hay algo más fundamental aún, pero antes de contártelo, déjame tu comentario sobre esta clase y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí el tema fundamental. La resolución del medio giro a la izquierda permite que podamos echar una mirada a nuestro alrededor y tantear las condiciones de la pista, desde si disponemos de mayor o menor espacio hasta ver quién nos sucede en la línea de baile. Y así también tenemos la posibilidad de convertir ese medio giro en un giro infinito, como te mostré en un video que encontrarás en la lista de reproducción de este canal. Pero sea como fuere, intentemos realizar el movimiento compartiendo el abrazo y siempre de acuerdo con la música, sin lo cual la figura perdería su razón de ser. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.